Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Castillo, barbero profesional en la Academia de Lucifer Secret Barber. El día de hoy es un honor presentarles el fascinante mundo de la barbería, una profesión que no solo es arte, sino también dedicación, pasión y técnica. Quiero compartirles algunos aspectos claves que hacen de la barbería una disciplina única. El día de hoy les quiero presentar los diferentes tipos de herramientas que utilizamos dentro del mundo de la barbería, ya que nosotros contamos con máquinas clippers, máquinas trimmers y máquinas shavers. La primera máquina, que es la clipper, se conoce como casqueteadora. Esta herramienta me va a ayudar a mí a hacer cortes casquetes, desvanecidos, a rebajar la barba. Es tu aliada para poder hacer los cortes. Por otro lado, tengo otra máquina que es de un peso inferior llamada trimmer. Es un poquito más pequeña y esta máquina lo que me va a ayudar a hacer es tanto delinear la barba como hacer grecas como delinear el corte, pero también voy a poder empezar a hacer desvanecidos desde esta herramienta. La tercera máquina que yo tengo son las máquinas shavers. Las shavers funcionan como rasuradoras. Estas herramientas son las que más cortan dentro del mundo de la barbería, cortan más que la navaja. Estas son las tres herramientas que realmente a futuro nosotros tendremos que tener para poder realizar cualquier tipo de corte. Así como tenemos diversos tipos de herramientas, nosotros también contaremos con diversos tipos de motores. Cada uno de estos motores nos va a brindar una ventaja sobre el otro. ¿Por qué? Porque el primer tipo de motor que yo voy a encontrar va a ser un motor magnético. Estos motores magnéticos alcanzan velocidades de 7000 a 9000 revoluciones por minuto. ¿A qué se debe? A que se alimentan de una fuente externa a través de un cable. Estas máquinas tienen que contar con un cable que sea reforzado, un cable que esté grueso. ¿Por qué? Porque va a trabajar a altas temperaturas. En cambio, un cable mucho más delgado no va a soportar el ritmo de trabajo y lo que puede llegar a suceder es que este motor se queme. ¿Cuál es la ventaja de este motor? Este motor lo que te va a brindar es que va a tener toda la potencia y velocidad, pero su desventaja es que se va a calentar muy rápido. ¿Por qué? Porque se está alimentando de la fuente externa. Por otro lado, voy a encontrar otro tipo de motor llamado el motor de pivote. Este motor trabaja a velocidades de 7000 a 8000 revoluciones por minuto. Generalmente yo lo voy a encontrar en máquinas de forma más cilíndrica. Y el motor lo que me va a brindar es una menor potencia, pero con un equilibrio en velocidad. Este motor no se va a sobrecalentar. Lo que yo voy a notar en este motor es que este motor lo que va a suceder es que yo voy a sentir que vibra la máquina. Son motores muy buenos y motores silenciosos. Por último, yo tendré el tipo de motor rotatorio, que trabaja a una velocidad menor, que es de 6500 a 7500 revoluciones por minuto. Este tipo de motor regularmente se encuentra en máquinas inalámbricas, las cuales van a ser versátiles. ¿Por qué? Porque van a permitir un libre movimiento y a lo mejor no como en una forma más cilíndrica. Este tipo de motor no tiende a calentarse, tiende a entibiarse, pero lo que va a pasar con este tipo de motor es el ruido de la máquina. Ya más adelante, cuando estemos en clase de mantenimiento, veremos cómo podemos retirarle el ruido para poder equilibrarlo. Lo siguiente ahora es entender el tipo de materiales en las cuchillas, ya que el primer tipo de material que yo voy a tener va a ser una cuchilla de acero inoxidable. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Simplemente por el color, porque a diferencia de una cuchilla de titanio, lo que va a pasar con esta cuchilla es que se ve más ceniza, es un gris más oscuro. Por otro lado, yo voy a tener una cuchilla de cerámica, que se ve de color blanco. Y por último, yo voy a tener una cuchilla de grafito, que la cuchilla de grafito se ve de color negro. Entonces, yo tengo hasta el momento, tengo una cuchilla de acero, una cuchilla de titanio, una cuchilla de cerámica y tengo una cuchilla de grafito. En la duración y en el corte, es subjetivo que yo pueda decirles cuánto dura exactamente cada cuchilla porque todo va a depender de los cortes que hagamos. Pero lo que sí puede suceder es que la cuchilla de grafito sea la cuchilla que tiene más filo que las demás y el corte llega a ser más fino, ¿sí? Yo tengo entonces acero, titanio, cerámica y grafito. Una cosa son los materiales de las cuchillas, pero otra serán las formas que yo encontraré en las cuchillas. ¿Por qué? Porque yo encontraré primero las cuchillas en forma cóncava, las cuales en la plataforma de en medio, en el cruce de las cuchillas, yo voy a encontrar una pancita. Esta cuchilla, a diferencia de una cuchilla más
plana o semiplana, en la cual no existe ninguna curvatura en la plataforma número 2. Entonces yo tengo cuchillas cóncavas y tengo cuchillas planas o semiplanas, ya que en el caso de las trimmers yo encontraré cuchillas que son microdentadas, las cuales van a alcanzar a hacer un corte más profundo porque las cuchillas son más delgadas. Y por otro lado, tengo que las trimmers tienen la cuchilla en forma de una T. ¿Qué es lo que me va a ayudar a hacer esto? A poder entrar a delinear bien el corte o realizar las grecas. Dentro de la composición de mi máquina clipper, yo voy a encontrar que la clipper va a contar con dos cuchillas. Una cuchilla fija, que es la que está por fuera, una cuchilla móvil, que es la que está por dentro. Voy a contar con un mango, un cable, un botón de encendido, pero también yo voy a contar con algo que se va a llamar palanca de ajuste o de posiciones o guardias en ciertos países y también coloquialmente como 9 fantasmas. Esta palanca puede tener dos posiciones. Puede tener una posición hacia arriba, que en este caso la llamaremos cerrada, o puede tener una posición abierta, en este caso abajo. La máquina, en este punto de la cuchilla fija, que es la que está por fuera, tiende a ser más delgada de la parte superior. A diferencia que conforme va yendo hacia abajo, esta cuchilla va engrosando. ¿Qué es lo que va a pasar y para qué sirve esta palanca? Bueno, si yo cierro esta palanca, lo que yo voy a provocar es que las cuchillas se cierren, se junten, ¿sí? Estas cuchillas lo que va a provocar es que el corte ahora se realice en la parte más delgada de la cuchilla fija y por ende la máquina va a cortar más. En cambio, si yo abro la palanca, la máquina va a cortar menos. ¿Por qué? Porque ahora va a haber más separación entre la piel y el corte de la cuchilla. Entonces, ¿qué va a pasar? La máquina con la palanca cerrada corta más y la máquina con la palanca abierta corta menos. A esto, en un simple porcentaje, se le conoce que la palanca cuando está cerrada está al 0%, pero no de que corte, simplemente para darle un nombre al movimiento. Lo contrario va a ser el 100% de la máquina. ¿Qué es lo que pasa o qué sucede si en cambio yo pongo la palanca a la mitad? Yo voy a poder calcular el 50% de la palanca. En cambio, si yo le pongo otra mitad, yo voy a sacar el 25% y el 75% del movimiento de la palanca. ¿Qué quiere decir? Si aquí está mi palanca y esto es cerrado y esto representa el 0%, si yo calculo un cuarto, esto sería 25%, 50%, 75% y 100% de la palanca. ¿Esto qué me va a ayudar a mí? Hay situaciones en las cuales yo no quiero cortar exactamente con una palanca cerrada. ¿Por qué? Porque si yo corto con una palanca cerrada, es muy probable que yo empiece a subir mi corte. ¿Qué es lo que yo quiero? Encontrar la medida exacta para poder eliminar una línea, poder eliminar un borde del cabello, en el cual yo con la medida del 75%, yo borre más fácilmente esta línea sin necesidad de subir el corte. ¿Qué quiero decir? Habrá ocasiones donde nosotros en un corte hablemos de usar el cero abierto. ¿Qué significa el cero abierto? Cuando la máquina no trae ninguna peineta, ningún clip, ningún aumento. Cuando está la máquina en su estado natural se le conoce como cero. Entonces, en este caso, habrá ocasiones donde hablemos de usar cero abierto y borrar con cero cerrado. O habrá ocasiones donde usemos el cero abierto y regresemos a 75, regresemos a 50, regresemos a 25 o hasta el cerrado. Habrá ocasiones también donde se llame de 9 fantasmas. ¿Qué quiere decir 9 fantasmas? En este caso aquí yo ya cuento con 5 posiciones. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Pero voy a partirlo en mitades también. ¿Qué va a pasar aquí? Que yo en posiciones ya voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posiciones que no existen en la palanca. ¿Esto qué va a provocar? Que tal vez más adelante, a la hora de la práctica, nosotros hablemos de ir cerrando en fantasmas. ¿Qué quiere decir fantasmas? Si yo te dijera, abre la palanca al 100%, pues aquí está tu máquina y tú tendrías que empujar la palanca hacia abajo. Si yo te digo, ciérrala, un fantasma no significa vete hasta el 75%. ¿Qué significa? Darle un ligero empujón para cerrar la palanca. ¿Para qué? Para no tener que llegar hasta la medida.
porque probablemente la línea que nosotros queramos borrar demande una medida media entre el 100 y el 75, pero también yo puedo ir cerrando de fantasmas. ¿Qué quiere decir? Ir dando ligeros empujones para ir cerrando la palanca. Por otro lado, yo tengo que entender que tengo dos tipos de palancas. Tengo una palanca flotante y también tendré una palanca graduada. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Las palancas flotantes son aquellas palancas que te permiten mover libremente la palanca, que no tienen ninguna graduación. Y las palancas graduadas son aquellas máquinas con las cuales ya viene marcado los brincos de 0, 25, 50, 75. Ya viene graduada la palanca y esto ya me permite irme más fácil entre 0, 25, 50, 75 y 100. Pero ¿qué sucede? Que yo no me puedo mover en fantasmas en una palanca graduada. En cambio, si tienes una máquina que ya viene graduada, si tú al retirar el tornillo de la palanca, tú puedes retirar el pequeño pivotito que te ayuda a hacer que la palanca esté graduada y puedes tener cualquiera de las dos. En cambio, si tu máquina viene con una palanca ya flotante, tú no puedes graduarla, a menos de que hiciéramos unas marcas en la máquina, pero lo ideal es acostumbrarse a trabajar ya sea en porcentajes o con fantasmas. La máquina Clipper utiliza algo llamado clips, aumentos o peinetas. ¿Qué son? Son medidas ya establecidas que crearon ya las marcas, las cuales me van a ayudar a mí a cambiar la medida del cabello. En este caso, la primera medida que yo voy a encontrar va a ser la peineta media. Después seguirá la peineta 1, la 1 y medio y la peineta número 2. Esta primera peineta media, lo que me va a ayudar a mí va a ser a cambiar la primera medida del cabello. Yo tengo que entender que mi máquina ya traía dos posiciones básicas. ¿Cuáles? Un cero cerrado y un cero abierto. ¿Qué va a pasar? Yo voy a empezar a añadirle a esta clipper medidas artificiales, las cuales se llaman clips, aumentos o peinetas. Yo al momento de colocarla yo tengo que escuchar que haga este clic. ¿Qué va a pasar? Que yo no me puedo olvidar que la máquina ya contaba con una palanca cerrada o una palanca abierta. ¿Y cómo las voy a comenzar a representar? El simbolito de la bolita y un palito hacia la derecha va a significar la palanca cerrada. En cambio, la misma bolita y el palito hacia abajo va a significar abierto. En este caso, yo tengo que la clipper corta 0. Puede ser 0 cerrada y 0 abierta. Lo que sigue será la peineta número media. Pero en este caso, yo tengo que poner 0 cerrado, 0 abierto, media cerrada y luego sigue media abierta. Después, la 1 cerrada, la 1 abierta, 1 y medio cerrada, 1 y medio abierto, 2 cerrada. Esta es realmente la escala que yo tengo que utilizar para poder generar un corte desvanecido. ¿Qué trato de decir? Yo puedo ocupar 0 cerrado, 0 abierto. Siguiente número será media cerrada, media abierta, 1 cerrado, 1 abierto, 1 y medio cerrado, 1 y medio abierto, 2 cerrado, 2 abierta, etc. Si yo imprimo estos números sobre el cabello, yo voy a obtener un resultado de que el cabello se vea desvanecido. Pero también yo voy a poder empezar a jugar con medidas más cortas, que en este caso hay algo que corta más que la clipper, que en este caso es mi máquina trimmer. Mi máquina trimmer va a alcanzar a cortar en medidas de 2 y 3 ceros, por darles un nombre estándar. Esta máquina trimmer va a cortar 2 ceros en su estado natural de la máquina. En cambio, si yo giro la máquina y yo hago que la cuchilla penetre un poco más en la piel, la máquina va a alcanzar a cortar hasta 3 ceros. Es por eso que las grecas o la barba se delinean con la máquina al revés.
Un corte normal se tiene que limpiar en su estado natural. Más corto que la trimmer sigue lo que es la navaja. La navaja va a alcanzar a cortar medidas de 4 ceros y 5 ceros. ¿Cómo? Si yo deslizo la navaja de arriba hacia abajo, en la dirección del vello, yo voy a dejar 4 ceros. Pero en cambio, si yo a la dirección del vello yo le doy en contra, yo voy a generar 5 ceros. Por otro lado, yo voy a encontrar la máquina shaver, que en este caso la máquina shaver me va a dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros en adelante, porque la shaver trabaja ya al ras de la piel, ya no deja absolutamente nada de vellito y ya deja la pura piel. En este caso, lo más corto de la barbería es la máquina shaver. Para que nosotros podamos desarrollar un buen corte, nosotros tenemos que aprendernos esta escala, que me va a funcionar como una escala de ceros y una escala de grises. ¿Por qué? Si yo le coloco nombres, lo que es de la cero cerrada hacia abajo, yo lo voy a denominar la escala de ceros. De la cero abierta hacia arriba, yo la voy a denominar mi escala de grises. Lo que es la cero va a ser una luz. La media va a ser un gris claro. La 1 va a ser un gris medio. Y la 1,5 va a ser un gris oscuro. En cambio, en la escala de ceros yo voy a encontrar lo mismo. ¿Por qué? Porque una trimmer va a ser una luz oscura. Una navaja va a ser una luz media. Y una shaver va a ser una luz clara. Esto me va a generar tonalidades sobre el cabello. ¿Qué tengo que aprenderme yo? Yo lo que me tengo que aprender es el orden de las máquinas, tanto como las medidas que vamos a utilizar. Existe la media, la 1, la 1,5, la 2, existe la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, etc. En cambio, en la mayoría de los desvanecidos o en la mayoría de los cortes, nosotros vamos a ocupar desde la shaver hasta la peneta número 2. Ya si el corte requiere una medida 3, una medida 4, va a ser un corte específico o una medida que pida específica el cliente. Pero regularmente lo que se solicita es desde la shaver hasta la peneta número 2. ¿Qué tengo que aprenderme entonces? Que existe cero cerrado, luego cero abierto. Existe media cerrada, media abierta. 1 cerrado, 1 abierto, 1,5 cerrado, 1,5 abierto. 2 cerrada y 2 abierta. Listo, con lo previamente ya mencionado, nosotros procederemos a realizar nuestro primer corte, que en este caso será un desvanecido alto desde la máquina shaver. Lo primero que haremos será realizar una sección en herradura para delimitar la parte superior de la parte lateral de la parte posterior. En este caso comenzaremos a utilizar las máquinas y aprenderemos el proceso de cómo realizar un desvanecido que vaya desde lo más claro hasta lo más oscuro. Los dejo con los próximos videos. El primer paso lo que yo tengo que colocar es mi papel cuello. Este papel cuello lo que va a generar es una barrera entre la piel y la capa. ¿Por qué? Porque esa capa, al estar colocada con un resorte, puede ser que algún hongo se quede en la capa, una bacteria, y yo le puedo ocasionar un problema, ¿vale? Aparte también me va a ayudar para poder generar la barrerita y que no entre cabello, ¿sí? Este papel por un lado tiene el adhesivo y por el otro no. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Aquí yo voy a estirar la altura de sus hombros. Yo voy a empujar hacia adelante y aquí, si él no llega, no estiro el papel cuello con su cuello, sino lo que yo tengo que hacer es volver a estirar al frente y encontrar los dos blancos. Ya que coloqué los dos blancos, yo voy a colocar la capa. La capa no se coloca así, mira. Si yo voy y hago esto, ¿sí? Esta capa ya detuvo muchos cabellitos en el corte pasado. Entonces, ¿cuál es la idea?
esta capa, para que no le vuelen los cabellitos de mi corte anterior, es agarrar el frente viendo hacia mí, ¿sí? Después colocar la capa en los hombros. ¿Estamos? Estas capas, acércate. Estas capas son de 2 ganchitos. Estos ganchitos no van ganchito con ganchito. Esto lo que se hace es se pone el ganchito sobre el resorte, ¿sí? Y yo ahí le pregunto, ¿te aprieta? ¿No? Entonces yo coloco el ganchito y coloco el otro ganchito de este lado. Último paso es doblar mi papel crane hacia afuera, ¿sí? Para que quede listo, ¿vale? Siguiente paso. El corte que él quiere es un desvanecido alto desde shaver en V, ¿sí? Lo primero que yo tengo que entender es que lo quiere con la shaver, quiere que el desvanecido se vea alto, ¿sí? Pero que tenga la forma de una V, ¿vale? ¿De arriba te voy a cortar? ¿No? Perfecto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Yo lo primero que tengo que hacer es sacar una línea de la herradura, ¿sí? Para eso voy a ocupar un atomizador y voy a ocupar un peine de grados. El peine de grados trae una parte ancha y una parte delgadita. La parte ancha cuenta aquí arriba con una naricita, con un dientecito más grueso que me va a ayudar a seccionar mejor el cabello. Yo voy a rociar tantita agüita para que el cabello me permita seccionarlo. ¿Qué es lo que yo tengo que identificar? Ponte de ladito aquí. Lo que yo tengo que identificar es la altura de los occipitales. ¿Por qué? La cabeza tiene un cerquillo, un frontal, un vértice, una cúspide, una primera coronilla, una segunda coronilla, un occipital alto, un occipital pleno, un occipital bajo, nuca alta, media y baja. Yo tengo que calcular en el occipital alto, en donde empieza a haber un núcleo donde sale algo llamado remolino, ¿no? Bueno, en este caso, yo tengo que identificar el remolino en el occipital alto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa si mi cliente viene con 5 remolinos? O si viene con 3 remolinos o 2 remolinos, ¿cuál es el que yo tengo que agarrar? Si yo me pongo de costado, el que yo tengo que identificar es el remolino que vaya en la curvatura de la cabeza, ¿sí? Aparte, no significa sacar la línea hasta arriba, porque si no le voy a dejar este pequeño cuadro de aquí. Yo tengo que partir la cabeza en el punto donde curvea en el occipital alto. ¿Estamos? Entonces, ahí lo que yo voy a hacer es rociar tantita agua. Con mi peine, los peines trabajan acostados. El peine nunca trabaja así, porque lo que voy a hacer es que le voy a lastimar la piel, ¿sí? Entonces los peines, yo le voy a distribuir el agua con mi peine, el agüita que acabo de rociar, se la voy a distribuir. Aquí. ¿Estamos? Ahora, siguiente paso. El siguiente paso es generar una línea recta, horizontal. Yo voy a acostar la nariz de mi peine a la altura del remolino y lo que yo voy a hacer es jalar. Aquí yo voy a jalar el cabello. ¿Estamos? Y de aquí yo voy a empujar hacia arriba y luego de aquí voy a empujar hacia abajo. ¿Sí? Yo tengo que dar un paso hacia atrás y verificar que la línea se vea recta. ¿Estamos? Si la línea me llega a quedar así, esa línea no me sirve porque eso está chueco. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tengo que sacar yo? Yo tengo que sacar una línea que esté bien horizontal y bien limpiecita la línea. ¿Sí? De aquí yo voy a sacar el resto de la línea. Aquí. ¿Estamos? Ahí. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Doy un paso hacia atrás y verifico que mi línea se vea horizontal, ¿no? Ahora el siguiente paso es meter el peine para que se tense el cabello, tensar con mi mano, ¿sí? Aquí, sacar mi pico de garza que tiene una curvita. La curvita va con la cabeza. Aquí lo que yo voy a hacer es colocar para sostener el cabello. ¿Estamos?
Ahora, lo que yo tengo que hacer es sacar la línea de los laterales. ¿Qué es lo que yo tengo que buscar? Lo que yo tengo que buscar es la parte de la escuadra, ¿sí? Donde está el cruce, lo que se le conoce como entrada, ¿no? Yo tengo que encontrar aquí la parte de la escuadra. ¿Qué voy a hacer? Humedezco y luego de aquí, donde la cabeza curvea en el parietal alto, yo voy a llevarme esta línea acá, y aquí voy a subir y voy a bajar, voy a subir y voy a subir, voy a subir y voy a bajar. Aquí saco mi caimancito y coloco, ¿sí? Del otro lado. Lo que yo voy a hacer aquí y ahora es exactamente lo mismo. Humedezco, deslizo el peine para que se distribuya el agua. Y aquí lo que yo voy a hacer es empujar, subir, ir subiendo e ir bajando. Entre más limpia se ve esta línea, mejor. El siguiente paso es tomar mi máquina clipper. Y con la clipper yo voy a colocar la peineta número 2. Porque la peineta número 2 es la que me va a ayudar a hacer la estructura del corte. ¿Estamos? La peineta número 2, ¿cómo tiene que ir? ¿Cerrada o abierta? La peineta tiene que ir cerrada. Siempre que vas a hacer la estructura del corte, tú tienes que pasar la medida cerrada, ¿sí? Ahora, en este caso, yo tengo que calcular en él hasta dónde quiere el corte, ¿sí? Si yo subo la máquina hasta acá arriba, ya no va a existir ningún punto de donde hacer la conexión. Y esto va a quedar excesivamente largo y esto excesivamente corto. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo voy a dejar una estructura más o menos tirándole a 2 centímetros de la línea de la herradura, ¿sí? Entonces yo voy a empezar a cortar de aquí hasta aquí, ¿vale? Y en la parte de atrás yo voy a hacer la forma de una V, ¿sí? Regularmente aquí yo voy a dejar 2 o 3 tal vez, y acá yo voy a dejar 2 o reviso que haga que tenga la caída de la V, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a colocar, cierro la palanca y ahora lo mismo, la dirección de la máquina también importa mucho, porque yo quiero hacer una línea recta, luego quiero hacer una línea diagonal y ya tengo que ir a empezar a girar la máquina, ¿sí? Aquí, prendo mi máquina, jalo la oreja y voy subiendo. Lo que yo tengo que ver son las cuchillas, no la peineta. Aquí hago la forma diagonal, 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 ¿sí? Y el otro lado va a ser diagonal, diagonal, diagonal. Esto me va a formar aquí una V. ¿Estamos?
Entonces aquí yo ya tengo una estructura que va en diagonal y me forman una V. ¿Estamos de acuerdo? El siguiente paso, ¿cuál es? Ya limpié con mi peineta número 2. Ahora voy a meter el número más corto. El número más corto en este caso va a ser la shaver, ¿sí? Él quiere la shaver, pero para que la shaver funcione, yo tengo que pasar primero la trimmer, ¿sí? ¿Hasta dónde tengo que pasar la trimmer? ¿De aquí hasta arriba? No. ¿Por qué? Porque si no, no va a haber espacio donde yo meta los demás números. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a empezar a cortar y de donde está la línea del borde, yo voy a dejar la trimmer 2 centímetros o 2 dedos debajo del borde. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de aquí. Lo que nosotros debemos de tomar en cuenta es que al momento de pasar la trimmer debemos dejarla 2 dedos debajo de la línea del borde, pero también replicando la misma forma que tenga la línea. ¿Qué quiero decir? Que se vean 2 líneas paralelas con la misma forma para que nuestro corte se vea simétrico. Pero también es importante marcar la trimmer tanto de un lado como del otro para que nos queden a la misma altura, ya que si no nuestro corte puede verse inclinado. La trimmer hay que pasarla bien pegada a la piel sin lastimar, para que la medida quede bien impregnada y nuestro corte se vea excelente. Hay que pasar varias veces si es necesario. Nuestro cliente pidió la máquina shaver. La máquina shaver la pasaremos de abajo hacia arriba para que dejemos impregnada la medida de la shaver y esto nos provocará que quede solo la piel. Pero la shaver no hay que pasarla hasta donde quedó la línea de la trimmer. La shaver hay que dejarla, por lo menos, un dedo debajo de la línea de la trimmer. Esto provocará una línea y más adelante veremos cómo se borra. Pero lo que hay que hacer es primero marcar toda nuestra shaver, un dedo debajo de la línea, e impregnar bien la medida. Aquí podemos observar que la línea de la trimmer y la línea del borde se encuentran paralelas en la misma forma de la V. Lo mismo haré con la línea de la shaver. Una vez que hayamos marcado la shaver alrededor de todo nuestro corte, la máquina generará una línea. Esta línea procederemos a borrarla dando golpes hacia abajo con la misma máquina, tratando de no subir la máquina hasta donde llegó la trimmer, porque si no, subiremos el corte. Hay que tratar solamente de tocar la pura línea para desvanecerla, y así nuestro corte mantenga la máquina trimmer y la máquina shaver. El siguiente paso será comenzar a subir los nuevos números. En este caso comenzaremos con la 0 abierto. ¿Qué tendremos que hacer? Tenemos que subir la máquina un dedo encima de la línea de la trimmer. No más, porque si no nuestro corte quedará cada vez más arriba. Ni tampoco tenemos que dejarla muy abajo porque si no la franja del color no se va a notar. Tenemos que seguir la regla de subir la máquina un dedo para que el color del desvanecido se vaya impregnando. Esta medida nos va a permitir generar una nueva tonalidad y nos dejará una línea abajo, que posteriormente procederemos a borrar. Una vez que hayamos marcado la franja alrededor de todo nuestro corte, utilizaremos la 0 cerrada para borrar la línea que quedó debajo de la 0 abierta. La línea que quedó debajo. No tenemos que subir la máquina, solamente tenemos que borrar la pura línea de la 0 abierta. Una vez que hayamos borrado la línea de la 0, utilizaremos la media y de la misma forma subiremos un dedo con la palanca abierta. Generaremos una nueva franja, la cual
nos dará un nuevo color para nuestro desvanecido. Después borraremos la línea. Una vez que hayamos marcado la franja de la media abierta, cerraremos la palanca y con la misma media borraremos la línea que quedó por debajo, para que así se conecte ahora nuestra cero abierta con la media. Entonces hasta ahorita llevaremos shaver, trimmer, cero, cero abierto, media cerrada y media abierta. Esto generará que haya una conexión en nuestro corte y nuestro desvanecido quede bien conectado. Después procederemos a marcar la medida número 1 de la misma forma abierta. Procederemos a subir otro dedo respetando la regla con la que comenzamos. Una vez que armemos la nueva franja alrededor de todo el corte, procederemos a borrar la línea. Para borrar la línea, lo que tenemos que hacer es cerrar la palanca con la misma 1 y solamente tenemos que tocar la línea que quedó debajo, sin tratar de subirnos, porque si no el corte puede aclararse. Hasta este punto nosotros tendremos la medida desde la shaver, trimmer, 0, media hasta la 1. Por último número utilizaremos la medida de la 1,5, de la misma forma, abierta para generar la última franja del desvanecido. En este caso subiremos otra vez más un dedo y luego procederemos a borrar la línea que quedó debajo con la misma 1,5 pero cerrada. Es importante aclarar que si alguna línea sientes que no se llega a borrar, es importante que lleves el orden de las peinetas que has utilizado. ¿Qué quiero decir? Si utilizaste la 0 y luego la 0 abierta y luego utilizaste la media cerrada, si con la media cerrada no se llega a borrar una línea, entonces te regresas al 0 abierto. Otro ejemplo sería que utilizamos la 1,5 abierta. Tratamos de borrar la línea con la 1,5 cerrada. Si no se borra, yo tengo que regresarme al 1 abierto. Y si no se borra, me regreso al 1 cerrado. Ahora, procederemos a generar la conexión. Utilizaremos una tijera del 25%, la cual está dentada, y un peine de grados. Comenzaremos a agarrar el cabello largo que quedó encima del desvanecido, de modo que cortemos puras puntas. Esto ayudará a entrelazar el cabello y así que genere una medida media entre el cabello del desvanecido, que en este caso está corto, y el cabello largo de la parte superior, para que quede una medida en medio que haga juego con las dos partes. El truco es cortar puras puntas hasta encontrar el punto donde se genere esa conexión. Ahora, nosotros procederemos a utilizar la máquina trimmer para delinear nuestro corte. Solo delinearemos la parte de la curva de la patilla, cuidando de no tocar la ceja, ni tampoco de meternos al corte. Ya con nuestra conexión y nuestro delineado, este será nuestro resultado. Una vez que nosotros terminemos de delinear a nuestro cliente y de peinarlo y de mostrarle en el espejo el resultado, procederemos a abrir la capa y abrir el papel cuello para tomar la trimmer y limpiar todos aquellos cabellitos que quedaron debajo del papel cuello, porque si no sería muy incómodo para el cliente sentir que esos cabellitos quedaron largos. Hay que tener la precaución de mantenerlo bien limpio. Y por último utilizaremos el bledo para sacudir nuestro corte y este es el resultado. No olvides que si te gustó el video puedes apoyarnos con un like, compartiendo el video, comentándolo con tus amigos o mandándonos tus dudas. No olvides que estamos para apoyarte y que nosotros dedicamos a brindarte las mejores clases. Cualquier duda o algo puedes escribirme y muchas gracias por estar en este video. Hasta pronto.